Ariadna siempre había sido una estudiante aplicada. No porque adorara las fórmulas ni las ecuaciones, sino porque había aprendido a refugiarse en la rutina de los números, donde todo parecía tener una lógica implacable, a diferencia del caos emocional que habitaba fuera del aula. Estaba en su último año de carrera universitaria, y aunque ya contaba los días para terminar, había una asignatura que se le resistía con obstinación: matemáticas avanzadas. Esa materia se había convertido en su tormento. Hasta que llegó él. El profesor Joaquín Serrano apareció a mitad del semestre, reemplazando a la anterior docente por una baja inesperada. Tenía poco más de 30 años, una presencia serena y una mirada tan intensa que parecía atravesar la pizarra y a cada uno de sus alumnos. Su voz era pausada, grave, con un timbre que hacía que hasta las ecuaciones diferenciales sonaran como una historia contada junto a una chimenea. No era exageradamente guapo, pero había en él una elegancia discreta, una seguridad que no necesitaba imponerse. Y eso, sin que Ariadna pudiera explicárselo del todo, la desarmó desde el primer día. La primera vez que él dijo su nombre durante la lista, ella sintió un leve escalofrío en la nuca. Ariadna Reyes. Ella levantó la mano, contuvo la respiración. Presente. Él asintió sin levantar la vista del papel, pero algo en su tono fue distinto, como si ya la hubiese notado antes. Desde entonces, Ariadna comenzó a sentarse en la segunda fila, un poco más cerca de la pizarra, como si la proximidad pudiera ayudarla a entender mejor los logaritmos. O al menos eso se decía a sí misma. Al principio, intentó convencerse de que solo era admiración intelectual. Después de todo, Joaquín era brillante. No solo explicaba con claridad, sino que lograba conectar los conceptos abstractos con ejemplos tan humanos que la clase entera parecía despertar. Pero con el tiempo, Ariadna se sorprendió a sí misma observando más allá de las fórmulas. Se descubría atenta a cómo se arremangaba la camisa, a la manera en que sujetaba la tiza con la mano izquierda o cómo fruncía el ceño cuando un ejercicio no le convencía del todo. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero a ella le parecía íntimo, como si le revelara un rincón secreto de su mente. Y luego estaban los momentos fugaces, esos segundos en los que sus miradas se cruzaban por azar, o tal vez no tanto. Como aquella vez en la que ella no entendió una demostración y levantó la mano. Él se acercó a su pupitre, se agachó ligeramente para explicarle con más detalle, y cuando le habló en voz baja, tan cerca que podía percibir el leve aroma a café de su aliento, Ariadna sintió que el mundo se detenía por completo. No era solo la cercanía física, era la atención. Él la miraba como si realmente quisiera que comprendiera, como si su esfuerzo por aprender tuviera un valor único. Esa noche, al volver a casa, Ariadna no pudo dormir. Cerraba los ojos y revivía la escena, palabra por palabra, incluso los silencios. Se preguntaba si él también lo habría notado, si se habría dado cuenta del temblor sutil en su voz, o del leve rubor que le había subido a las mejillas. Lo negó muchas veces, se reprendió en silencio. Es solo tu profesor, se decía. Es un profesional. No hay nada. Pero su corazón no entendía de límites académicos ni de protocolos. Cada clase se convertía en un pequeño campo de batalla entre lo que debía sentir y lo que realmente sentía. Y entonces, una tarde de lluvia, algo cambió. Aquel jueves por la tarde, el cielo de la ciudad se tiñó de gris oscuro, y una cortina de lluvia comenzó a tamborilear contra los ventanales del aula. El sonido era hipnótico, como un susurro constante que envolvía la clase en una atmósfera distinta, casi íntima. Muchos alumnos no habían asistido. Los asientos estaban vacíos y el ambiente era más relajado, menos formal. Ariadna llegó empapada hasta los tobillos, el cabello recogido a medias en un moño desordenado que no pudo contener los mechones rebeldes. Solo había 7 alumnos presentes. Ella dudó en entrar cuando vio el aula medio vacía, pero al hacerlo, Joaquín levantó la mirada y esbozó una leve sonrisa. Fue una expresión discreta, pero a Ariadna le pareció un gesto cálido, casi cómplice. Gracias por venir, dijo él, mirando a los pocos presentes. Hoy no vamos a avanzar con el temario. Prefiero que repasemos dudas, que hablemos sin prisa. Se sentó en el borde del escritorio, con los brazos cruzados y una libreta en la mano.
Comenzó a responder preguntas, a explicar conceptos que habían quedado colgados, y Ariadna lo observaba con detenimiento. Había algo en la forma en que hablaba que parecía distinta ese día. Más pausada, más cercana. Casi como si también él estuviera sintiendo que el clima, la ausencia de formalidades, y la quietud de la lluvia, creaban una burbuja aparte del mundo. Cuando la clase terminó, los pocos alumnos comenzaron a salir rápidamente, abrochándose abrigos, cubriéndose con mochilas. Ariadna tardó un poco más en guardar sus cosas. Su cuaderno tenía una hoja rota, y mientras intentaba ordenar sus papeles, escuchó la voz de Joaquín a unos pasos de distancia. ¿Quieres que te explique otra vez el ejercicio del martes? Vi que dudaste un poco cuando lo resolvimos. Ariadna lo miró, sorprendida de que recordara eso. Asintió con una sonrisa tímida. Si no es molestia. Claro que no. Ven. Se sentaron juntos en la primera fila, codo con codo. Él tomó su cuaderno, le pidió prestado su bolígrafo, y comenzó a escribir mientras hablaba, con un tono suave, casi como si no estuvieran en una clase, sino en una conversación privada. Ariadna apenas podía concentrarse. Sentía el calor de su presencia a su lado, su perfume discreto, ese leve roce accidental de su brazo contra el suyo. ¿Lo ves ahora?, preguntó él al terminar. Ella asintió, aunque no estaba segura de haber comprendido. Lo que sí tenía claro era la sensación que le palpitaba en el pecho. Él dejó el bolígrafo sobre la mesa y la miró por un instante. Un segundo más de lo que habría sido habitual. Como si también él estuviera atrapado en algo que no sabía cómo nombrar. La tensión flotó entre ellos, leve pero eléctrica. Ariadna, dijo, y su voz cambió apenas, como si su nombre le supiera diferente. Eres una estudiante muy comprometida. Eso no es fácil de encontrar. No quiero fallar, respondió ella, con sinceridad. Joaquín asintió, sin apartar la vista de sus ojos. Afuera, la lluvia seguía cayendo. El aula estaba completamente vacía. Nadie más. Solo ellos dos. El momento parecía detenido, suspendido entre el deber y el deseo, entre lo que se podía decir y lo que no debía pronunciarse. Bueno, dijo él finalmente, rompiendo el silencio con una sonrisa que parecía una rendición. Ya es tarde. No quiero que te mojes más. Ella se levantó, asintiendo en silencio. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió. Gracias, profe, por quedarse. Y por ver más allá del error. Él la miró con una expresión que no supo descifrar del todo. Había algo en sus ojos, algo que se parecía demasiado a lo que ella sentía. Siempre vale la pena quedarse cuando hay alguien que quiere aprender, respondió. Esa noche, Ariadna volvió a casa con el corazón latiéndole en la garganta. Porque ya no había duda. Lo que sentía era real. Pero más inquietante aún era la posibilidad de que él también lo supiera. Durante los días que siguieron, Ariadna se convirtió en un torbellino de emociones contenidas. Nada cambió de forma explícita en las clases, pero cada gesto, cada mirada de Joaquín, parecía llevar una carga invisible que solo ella podía percibir. Empezó a leer más, a participar más, no por obligación, sino porque deseaba impresionar, llamar su atención con algo más que su presencia silenciosa en la segunda fila. Y él no hacía nada que rompiera las normas, pero tampoco se alejaba. Siempre respondía a sus preguntas con un matiz de calidez. A veces le dedicaba una sonrisa que no era la misma que ofrecía al resto. Un par de veces, incluso, le abrió la puerta cuando ella llegaba tarde, como si la estuviera esperando. Fue entonces cuando comenzaron los correos. Todo empezó con una duda académica. Ariadna no comprendía un ejercicio del último examen parcial y decidió escribirle. Lo redactó 3 veces antes de enviarlo. Su mensaje era correcto, educado, lleno de tecnicismos. Joaquín respondió con igual cortesía, pero al final del correo añadió una frase inesperada. Confío en tu criterio, Ariadna. Lo resolverás. A veces los números solo necesitan que les tengamos paciencia. Desde ese momento,
comenzaron a escribirse con frecuencia. A veces intercambiaban fórmulas, otras veces hablaban de temas más amplios, la relación entre matemáticas y música, o cómo los números podían encontrarse en la arquitectura, en el arte, en los latidos del corazón. Había una belleza sutil en cada conversación, como si el mundo académico fuera solo un pretexto para algo que crecía lentamente entre líneas. Una noche, pasada la medianoche, Ariadna recibió un correo más extenso de lo habitual. Joaquín hablaba de su pasión por la docencia, de lo que significaba para él ver a un alumno descubrir algo nuevo. Luego, casi al final, escribió: a veces me pregunto si esta conexión que siento con ciertos alumnos va más allá de lo académico. Supongo que a veces uno enseña no solo para transmitir conocimientos, sino porque espera encontrar a alguien que también lo escuche con el corazón. Ariadna se quedó inmóvil frente a la pantalla, con las manos heladas y el pecho ardiendo. Releyó esas líneas una y otra vez, preguntándose si se atrevía a leer lo que creía leer. No respondió esa noche. Tardó 2 días en encontrar el valor para hacerlo. Finalmente, con la respiración agitada y los dedos temblorosos, escribió: yo también creo que a veces los vínculos que nacen en un aula tienen algo más que ver con la piel que con la mente. Gracias por ser alguien que enseña así, desde lo humano. A partir de ahí, algo invisible, pero definitivo, cambió. Un viernes por la tarde, después de una clase particularmente intensa, Ariadna se acercó al escritorio cuando todos ya se habían marchado. Joaquín estaba recogiendo sus cosas, y cuando la vio, su expresión se suavizó. No dijo nada, pero esperó. Quería darte las gracias, dijo ella, manteniendo la voz baja. Por lo que escribiste, por cómo lo escribiste. Él la miró en silencio durante unos segundos que parecieron más largos que cualquier ecuación. No suelo decir cosas así, respondió finalmente. Pero a veces no decirlas, duele más. Ariadna sintió un temblor en las piernas, como si de repente todo el peso de lo no dicho se hubiera acumulado en su cuerpo. ¿Y, esto está bien?, preguntó, sin especificar a qué se refería. Pero no hizo falta. Joaquín bajó la mirada por un instante, y luego la sostuvo, con firmeza. No lo sé. Pero sé que hay cosas que no se eligen. Un silencio espeso cayó entre los dos. No había toque, ni promesa, ni declaración, pero todo estaba dicho. Y esa certeza la acompañó mientras caminaba por los pasillos vacíos, con una mezcla de vértigo y plenitud que nunca antes había sentido. Ariadna sabía que había cruzado un límite, aunque no supiera aún cuál. Pero por primera vez en mucho tiempo, lo desconocido no la asustaba. La emocionaba. Las semanas siguientes transcurrieron como una coreografía cuidadosa, en la que cada gesto entre Ariadna y Joaquín tenía un peso invisible, una vibración silenciosa. Ninguno se atrevía a cruzar la línea con claridad, pero ambos sabían que estaban bailando al borde de algo profundo y peligroso. Había tensión, sí, pero también había belleza en esa espera, en el lenguaje secreto que iban construyendo con los ojos, los silencios y los detalles más mínimos. Joaquín seguía siendo el profesor, el que corregía exámenes, el que explicaba teoremas con una calma casi hipnótica. Pero ahora, cada clase era también una carta encubierta entre ambos. Si sus miradas se cruzaban, bastaba con un segundo para que todo lo demás desapareciera. A veces Ariadna encontraba frases subrayadas en sus apuntes, ideas que Joaquín había mencionado y que ahora cobraban un nuevo sentido, como si fuesen mensajes cifrados solo para ella. Una tarde, él escribió en la pizarra una cita que no tenía relación directa con el tema del día. Hay ecuaciones que no se resuelven con números, sino con silencios. Nadie pareció notarlo, salvo Ariadna. Ella se quedó mirando esas palabras como si fueran un espejo, mientras Joaquín fingía no estar observándola. Pero lo estaba. Lo sabía. Y sin embargo, el temor a romper las reglas los mantenía atrapados en un espacio intermedio, donde lo emocional convivía con la cautela. A Ariadna no le importaba que él fuera su profesor, pero sí le importaba no ponerlo en riesgo. Con el tiempo comprendió que no era una fantasía adolescente. No lo admiraba por su autoridad ni por su intelecto. Lo admiraba por su sensibilidad, por la forma en que miraba al mundo, y por cómo, a pesar de todo,
seguía respetando la distancia, aunque doliera. La ruptura llegó de forma inesperada, como suelen llegar las decisiones importantes. Fue durante un seminario externo, una actividad voluntaria organizada por la facultad. Joaquín daba una charla sobre teoría del caos aplicada a sistemas económicos, y Ariadna, sin sorpresa, fue una de las pocas estudiantes que asistieron por puro interés. Al terminar la exposición, cuando los demás comenzaban a retirarse, Joaquín se le acercó con naturalidad. No había nadie más en la sala. ¿Te gustó?, le preguntó. Me fascinó. Nunca pensé que hablar de caos pudiera ser tan ordenado. Él rió con suavidad, y por primera vez, su sonrisa fue completamente sincera. No era la que usaba con sus alumnos. Era otra. Era solo para ella. No deberíamos estar aquí, ¿cierto?, dijo ella de pronto, en voz baja, casi un susurro. Probablemente no, respondió él, bajando la mirada. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que esto no existe. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue real. Casi doloroso. Dime algo, pidió ella entonces. Si yo no fuera tu alumna, ¿qué harías ahora? Joaquín la miró largo rato. Sus ojos oscuros estaban cargados de algo contenido, intenso. Te invitaría a tomar un café, dijo. No para hablar de matemáticas. Para hablar de ti. Esa confesión, tan simple y tan honesta, le hizo temblar la voz cuando respondió. Me encantaría aceptar. Cuando ya no sea tu alumna, quiero que me invites. Joaquín asintió, como quien guarda una promesa sin fecha, pero con toda el alma. Lo haré. Y entonces, sin tocarse, sin siquiera acercarse un paso más, se dijeron todo. Se despidieron con los ojos, con un respeto y un deseo tan profundamente entrelazados que ambos supieron que lo que había entre ellos no era pasajero. Esa noche, Ariadna escribió en su diario. Es la primera vez que me enamoro sin haber tocado a alguien. Y sin embargo, siento que lo conozco más que a nadie. Porque el amor, el verdadero amor, a veces empieza así, en el borde del deber, en los espacios prohibidos, en las palabras que no se dicen, pero se sienten. El fin de semestre se acercaba con la implacable velocidad de todo lo inevitable. Las aulas comenzaban a vaciarse, los pasillos se llenaban de estudiantes agotados repasando apuntes, y las noches de Ariadna eran largas, desordenadas, plagadas de ecuaciones que ya no le importaban tanto como la espera silenciosa del final. Había algo triste en contar los días, porque sabía que cada uno menos no solo la acercaba al examen final, sino también a la última clase con Joaquín. Desde aquella conversación en el seminario, nada se había dicho entre ellos. Nada nuevo, al menos. Pero en realidad, todo había cambiado. Se buscaban con la mirada más de lo debido, y cuando hablaban durante las clases o por correo, lo hacían como quien mide cada palabra para no desbordar lo que ya está al borde. Joaquín no había vuelto a escribir nada fuera de lo académico. Lo entendía. Él estaba haciendo lo correcto. Él no quería traspasar una línea que aún los definía como profesor y alumna. Pero Ariadna sentía en el pecho una fuerza creciente, una urgencia de saber si todo lo vivido no había sido solo un espejismo compartido. La última semana de clases llegó como un golpe suave, pero certero. En su última sesión de matemáticas avanzadas, Joaquín fue puntual, sereno, como siempre. Explicó un resumen de todo el curso, resolvió algunas dudas, y luego se despidió con la formalidad de un profesor que no quiere dejar ver demasiado. Ha sido un grupo excepcional. Gracias por el compromiso. Les deseo lo mejor en el examen, y más allá. Ariadna se quedó en su asiento cuando los demás comenzaron a salir. Él no la miró. O, si lo hizo, lo disimuló con la misma maestría con la que había disimulado durante todo ese tiempo. Cuando ella salió del aula, la sensación de vacío fue brutal, como si una parte suya se hubiera quedado allí, sentada en la segunda fila, esperando algo que no iba a pasar. Los días previos al examen fueron fríos, grises. Estudió, por supuesto, porque aún había una meta que cumplir. Pero lo hizo con esa mezcla de responsabilidad y melancolía que acompaña siempre a los finales que no se desean.
El día del examen llegó, y ella se sentó frente al cuadernillo con el corazón acelerado, no por las preguntas, sino porque sabía que esa era la última vez que Joaquín estaría frente a ella como profesor. Cuando terminó, dejó su hoja sobre el escritorio con un temblor en los dedos que no supo controlar. Joaquín la miró y asintió, sin palabras. Pero sus ojos, como siempre, dijeron mucho más que cualquier despedida. Ariadna salió del aula y respiró hondo en el pasillo vacío. Había terminado. No solo la materia. Había terminado una etapa, una espera, una posibilidad contenida. Pero entonces, 2 días después, recibió un correo. No era la notificación de calificación. No era una plantilla formal. Era un mensaje corto, solo 3 líneas. Asunto: café pendiente. De Joaquín Serrano. Para Ariadna Reyes. Ya no eres mi alumna. ¿El café sigue en pie? Joaquín. Ariadna no supo si reír, llorar o correr a su encuentro. Pero respondió al instante, con el corazón latiéndole como si por fin, después de tanto tiempo, las piezas del rompecabezas hubieran encajado. Más que nunca. Se citaron en un café discreto del centro, al final de una tarde que olía a libros y verano. Cuando lo vio entrar, camisa azul clara, el mismo andar sereno de siempre, sintió que no era un profesor que venía a encontrarla, sino un hombre que por fin dejaba caer el escudo. Se sentaron frente a frente, sin prisa, sin fórmulas que los ataran. Y entonces, con una calma absoluta, él dijo: tenía miedo. Miedo de lo que sentía. De lo que podía significar. Pero nunca fue confusión. Desde el primer día supe que tú eras distinta. Ariadna bajó la mirada por un momento, y luego lo miró de nuevo, con una certeza en la voz que no había tenido nunca. Yo también lo supe. Por eso no dejé de quedarme, incluso cuando no sabía si tú también estabas ahí. Lo que vino después no fue un beso apresurado, ni un gesto dramático. Fue una conversación larga, honesta, una apertura que había tardado meses en construirse. Y en ese café, en esa mesa de 2, ya no estaban profesor y alumna. Estaban, simplemente, 2 almas que por fin se encontraban sin barreras. El primer beso llegó sin ceremonia ni aviso, casi como un suspiro compartido entre palabras que ya no eran necesarias. Estaban caminando por una calle tranquila, después del café. El sol caía lento detrás de los edificios, y la ciudad parecía estar hecha solo para ellos. Joaquín se detuvo, la miró por unos segundos, y sin decir nada, se inclinó apenas, lo justo para rozar sus labios. Fue un beso suave, pero lleno de un contenido antiguo, acumulado, denso. Como si hubiera estado esperando desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron en el aula. Después de eso, caminaron en silencio, con una nueva claridad entre ellos. Ya no había secretos. No había roles. Solo la vulnerabilidad de 2 personas que se habían contenido demasiado tiempo y que ahora, por fin, podían hablar con el cuerpo, con las manos, con la mirada sin esquivar. Los días siguientes fueron un descubrimiento constante. No fue una pasión arrolladora e inconsciente, sino una conexión lenta y profunda. Se encontraban en lugares discretos, caminaban por parques al atardecer, compartían cafés largos en los que hablaban de todo: libros, cine, miedos, infancia. Ariadna descubría en Joaquín una ternura que nunca se había permitido ver en otros. Él era riguroso y exigente en su trabajo, pero con ella tenía un cuidado silencioso, como si cada gesto fuera una promesa de respeto. Él, por su parte, se maravillaba de la forma en que ella lo escuchaba. No con admiración ciega, sino con interés genuino. La forma en que ella lo interrumpía para cuestionar, para sugerir, para completar. La forma en que lo desafiaba, no como alumna, sino como igual. Esa inteligencia sensible lo desarmaba. Una noche, mientras estaban en su pequeño departamento, Joaquín sacó una caja con recortes, cartas y fotos antiguas. Ariadna se sentó a su lado y escuchó en silencio mientras él le hablaba de su juventud, de un amor que no funcionó, de la muerte de su madre. Nunca lo había visto así, sin filtros, sin miedo a parecer frágil. Nunca había contado esto a nadie,
confesó él. Tal vez porque siempre creí que nadie se quedaría a escucharlo. Ariadna le tomó la mano y apoyó su frente contra su hombro. Yo no me voy a ir. No hizo falta decir nada más. Poco a poco, empezaron a construir una rutina silenciosa y secreta, lejos del mundo universitario. Quedaban en librerías, en cines pequeños, en cafeterías escondidas. A veces se pasaban horas en silencio, compartiendo el mismo sofá, leyendo cada uno su libro. Pero la cercanía era tan plena que no necesitaban llenar los vacíos con palabras. Ariadna nunca dejó de ser consciente de lo delicado de su relación. Había esperado a que terminara el semestre, había esperado a que fuera legal, ético, posible. Pero eso no evitaba los rumores, las miradas al cruzarse con algún antiguo compañero, la sensación de que debían seguir siendo discretos. Y aún así, nunca pensó en detenerse. Porque cada vez que él le hablaba con esa voz baja, cada vez que le explicaba una idea matemática sin darse cuenta de que sus manos dibujaban en el aire con pasión, ella se enamoraba un poco más. Una noche de lluvia, muy parecida a aquella en que todo comenzó, Joaquín le propuso algo inesperado. ¿Y si viajamos este verano? Solo tú y yo. Un lugar donde nadie nos conozca. Donde no tengamos que fingir nada. Ariadna lo miró, sorprendida, con una mezcla de emoción y vértigo. ¿Un viaje? Sí. Nada grande. Un pueblo tranquilo, o la costa. Podemos caminar, leer, hablar de nada, o de todo. Ella sonrió. Era la primera vez que él hablaba del futuro de forma tan abierta. Como si, por fin, se permitiera imaginar que lo suyo no era un paréntesis, sino el inicio de algo real. Quiero eso, dijo ella, simplemente. Joaquín se acercó, la abrazó con fuerza, y en su voz no había duda. Yo también. Ese fue el momento en que ambos supieron que habían cruzado un umbral. Que lo que habían construido, con cuidado, con respeto, con deseo contenido, ya no era algo frágil ni prohibido. Era amor. De ese que nace en lo improbable, pero que crece fuerte cuando se riega con verdad. El verano llegó con la promesa de nuevos comienzos. Eligieron un destino discreto, un pequeño pueblo costero, con casas blancas y calles empedradas, donde el mar era más un susurro constante que un espectáculo turístico. No lo planearon demasiado. Solo sabían que necesitaban alejarse del mundo que los había contenido tanto tiempo. Necesitaban encontrarse sin los muros del aula, sin los correos cifrados, sin las miradas vigilantes. El primer día, apenas llegaron, caminaron por la playa hasta que se hizo de noche. Hablaron poco. No hacía falta. Había una paz nueva entre ellos, una ligereza en los gestos. En algún momento, se detuvieron frente al mar, descalzos, con el agua fría lamiéndoles los tobillos. Joaquín la tomó de la mano y la miró con la misma intensidad de aquel primer día en clase, cuando ella no entendía una fórmula y él, sin saberlo, comenzaba a enamorarse. Aquí no somos profesor y alumna, dijo él, con una voz baja, casi grave. Aquí somos solo nosotros. Ariadna asintió. Y en ese instante, todo lo que había sido difícil, todo lo que habían callado, pareció quedar atrás, como una sombra lejana. Ahora eran dos personas reconstruyéndose desde lo simple, desde lo verdadero. Pasaron los días entre libros, paseos, silencios compartidos y desayunos largos en la terraza de la casa que alquilaron. Cocinaban juntos, se leían fragmentos de novelas, hablaban de sus sueños sin miedo. Joaquín le confesó que había pensado en dejar la docencia algún día para escribir. Ariadna, que quería estudiar literatura después de terminar la carrera de matemáticas. Ambos se sorprendieron al descubrir cuántas cosas tenían en común, más allá de los números. Una tarde, después de nadar, ella lo miró desde la toalla, con el cabello húmedo pegado al cuello, y le preguntó, sin rodeos. ¿Te imaginaste esto alguna vez? Joaquín tardó un poco en responder. Se giró hacia ella, recostado de lado, y la miró con una ternura que no necesitaba palabras. No. Nunca me atreví. Y ahora que lo tengo, temo perderlo. Ella sonrió con dulzura, estirando el brazo para acariciarle la mejilla.
No vamos a perderlo. Porque lo cuidamos desde el principio, incluso cuando dolía. Él cerró los ojos unos segundos, como si quisiera guardar ese momento dentro de sí. Eres lo más valiente que he conocido. Tú eres lo más paciente, respondió ella. Y eso también es amor. Esa noche, hicieron el amor por primera vez sin prisas, sin el miedo de estar siendo observados o juzgados. Fue un encuentro sincero, lleno de silencios suaves, de besos lentos, de miradas que decían, estoy aquí, una y otra vez. No hubo torpeza, ni urgencia. Solo una certeza compartida, estaban donde tenían que estar. Después, se quedaron abrazados, escuchando el mar a través de la ventana abierta. Ariadna apoyó la cabeza sobre el pecho de Joaquín y susurró. Cuando vuelva el semestre, tú seguirás siendo profesor. Yo seré exalumna. ¿Crees que la gente entenderá? Él la abrazó más fuerte. Algunos no. Pero no importa. Lo que importa es que nosotros lo entendimos antes que nadie. Y eso basta. El viaje terminó como terminan los momentos más felices, sin grandes despedidas, pero con una huella imborrable. Volvieron a la ciudad con la piel dorada por el sol y los ojos tranquilos. Ya no necesitaban esconderse, aunque supieran que seguirían siendo discretos. Lo suyo no era un escándalo, no era un secreto vergonzoso. Era una historia de amor tejida con cuidado, con ética, con respeto. Y ahora, por fin, también con libertad. Porque cuando el amor nace de una verdad profunda, ni el tiempo, ni las normas sociales, ni los miedos pueden borrarlo. Puede ser que algunos no comprendan. Que murmuren, que juzguen. Pero ellos no buscaban aprobación. Solo buscaban verdad. Y la habían encontrado. Juntos. El tiempo comenzó a pasar de forma distinta después del verano. La vida universitaria retomó su ritmo, pero ya nada era igual. Ariadna caminaba por los pasillos con la calma de quien sabe que su vida ya no gira en torno a secretos. Joaquín seguía dictando clases, ahora a otros estudiantes, con la misma pasión rigurosa que siempre, pero con un brillo nuevo en los ojos. Ya no necesitaban cruzar miradas en silencio ni reprimir palabras. Habían atravesado lo difícil, al otro lado, se habían encontrado. Su relación seguía siendo discreta, por elección, no por miedo. No querían convertir lo suyo en un espectáculo. Querían cuidarlo. Construirlo en paz. Y poco a poco, eso fue sucediendo. Se conocieron en lo cotidiano, en las diferencias, en las discusiones pequeñas y en las reconciliaciones aún más suaves. Compartieron domingos de lluvia leyendo en la cama, noches de películas en blanco y negro, y mañanas lentas en las que solo importaba el café y el abrazo. Ariadna terminó su carrera con honores. Joaquín no fue a la ceremonia, por respeto a los protocolos, pero la esperó fuera, en una esquina tranquila, con una flor en la mano. Ella lo abrazó como si ese fuera su verdadero diploma. Lo logramos, susurró. Tú lo lograste. Yo solo tuve el privilegio de verte hacerlo. Ella lo miró con una sonrisa que contenía todos los días de espera, de deseo callado, de amor madurado con paciencia. Ahora empieza todo, dijo ella. Y así fue. Se mudaron juntos a un pequeño departamento lleno de luz y libros. Joaquín comenzó a escribir por las noches, como lo había soñado. Ariadna, por su parte, se inscribió en su segunda carrera, literatura, y a veces le leía en voz alta los textos que más la conmovían. Aprendieron a quererse en lo simple, a discutir sin herirse, a sostenerse en silencio cuando las cosas se complicaban. No era un amor perfecto, pero sí era uno real. Con el tiempo, algunos amigos supieron la historia completa. Hubo quien entendió, quien los celebró. También hubo quien juzgó, quien prefirió el rumor a la verdad. Pero eso no los afectó. Porque lo que habían vivido no necesitaba defensa. Era suyo. Íntimo. Cierto. Una tarde de invierno, mientras caminaban por el parque donde solían estudiar en los primeros días, Ariadna se detuvo bajo un árbol sin hojas y miró a Joaquín con una serenidad profunda.
A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubieras mirado ese primer día. Si hubieras sido solo un profesor más. Si yo no me hubiera enamorado. Él se acercó, le tomó las manos con la misma delicadeza de siempre, y respondió sin dudar. Tal vez habrías aprendido a amar a alguien distinto. Pero yo no habría conocido esto. Esta versión de mí que solo tú despertaste. Ariadna sonrió, con los ojos llenos de todo lo vivido. Me alegra que no seamos parte de un cliché. Que lo nuestro no haya sido un error, sino un encuentro. Un encuentro improbable, corrigió él, pero inevitable. El viento sopló suave entre los árboles desnudos. El sol, tímido, se filtraba entre las nubes. Y ellos siguieron caminando, sin prisa, sabiendo que el amor que habían construido no había nacido del impulso, sino de la paciencia. Que había sido sembrado en la tierra más difícil, la del respeto, la del deseo contenido, la del tiempo que pone a prueba lo verdadero. Y había florecido. Porque algunos amores no gritan. No estallan. Algunos amores susurran, esperan, y cuando llegan, lo hacen para quedarse. Fin.